Burkina Faso es un país sin salida al mar en el oeste de África. Este tiene límites por el norte y noroeste con Malí, por el este con Níger, por el suroeste con Costa de Marfil y por el sur con Ghana, Togo y Benín. Burkina Faso fue una colonia francesa desde fines del siglo XIX. Luego en la década de los 60 obtuvo su independencia y luego posterior a un golpe de estado el país fue gobernado por Blaise Compaoré desde fines de los 80 hasta 2014. El país se ha visto frecuentemente afectado por el aumento del terrorismo islamista en el Sahel. Se cree que varias milicias aliadas con el Estado Islámico operan a través de las fronteras con Malí y Níger. Actualmente Burkina Faso se considera uno de los países más amigables y hasta hace poco uno de los más seguros de toda África, y aunque recibe solo una pequeña cantidad de turistas por año, es un excelente destino para cualquier persona interesada en explorar la cultura y la música africana. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de este poco conocido país, que seguro harán que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Burkina Faso tiene este nombre desde 1984. Anteriormente se llamaba República del Alto Volta. Las palabras Burkina y Faso provienen de diferentes idiomas que se hablan en el país. Se alude que Burkina significa vertical y Faso significa patria. Así que uniendo ambas palabras, su significado podría ser tierra de los hombres honestos o incorruptibles. Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 13 ans, je vis au Burkina Faso. Je suis un enfant parrainé depuis 3 ans. Je suis en train de manger avec mes cousins. Voilà ma grand-mère, ma tante et mes 3 cousins. C'est ici que j'habite. Ma tante élève des chèvres, des porcs, des moutons et prépare du dolo pour vendre. Voici mon école. Dans notre gouvernement scolaire, nous parlons de nos problèmes. J'ai été élu ministre de la Culture. Ici, c'est le collège de mon village. Je vais devenir une professeure de mathématiques. Número 2. Entre los años 14.000 y 5.000 a.C., cierto territorio al norte de Burkina Faso estuvo poblado por cazadores-recolectores. Ya los asentamientos agrícolas se establecieron entre los años 3600 y 2600 a.C. y hacia el año 1200 a.C. la industria del hierro, tanto en la fundición como en la forja de herramientas y armas, ya se había desarrollado en África Occidental. Inclusive en Burkina Faso hay algunos sitios declarados Patrimonio de la UNESCO por ejemplificar la metalurgia antigua. Posteriormente la cultura Bura existió en este territorio desde el siglo III al XIII después de Cristo. Y asimismo entre los siglos 8 y 15 después de Cristo llegaron varias etnias como los Mosi, quienes luego establecieron varios reinos separados que posteriormente libraron batallas con otros reinos como el Chongai, y ya durante el siglo XVIII varios grupos étnicos más se asentaron a lo largo del Volta Negro, un río que atraviesa Burkina Faso. Luego los franceses llegaron al territorio del actual Burkina Faso y para el año 1896 lo habían convertido en un protectorado francés, aunque con cierta resistencia en ciertas partes del territorio. Posteriormente se fue introduciendo el idioma francés y se fueron creando regulaciones. Ya para el siglo XX se originó la Guerra Volta-Bani, que se considera una de las más importantes oposiciones armadas al gobierno colonial. Aunque esta logró ser reprimida, pero se debió incrementar la fuerza expedicionaria y realizar ciertas redistribuciones del territorio con el fin de evitar nuevos levantamientos armados. Así surgió la colonia del Alto Volta, en la que se inició campañas de desarrollo económico que lamentablemente fracasaron, por lo que para 1932 esta fue disuelta y distribuidos sus territorios entre las colonias vecinas. No obstante, posterior a la Segunda Guerra Mundial se revivió nuevamente esta colonia con sus límites anteriores y como parte de la Unión Francesa, teniendo el estatus de departamento de la Francia metropolitana.
Luego, para el año 1958, la colonia del Alto Volta se convirtió en una república autónoma en la Comunidad Francesa y para 1960 obtuvo su total independencia, siendo su primer presidente Maurice Yameogo. Y pese a que en la Constitución se había indicado elecciones por sufragio universal, al llegar al poder Yameogo prohibió todos los partidos políticos. Su gobierno duró hasta 1966, luego de que un golpe de Estado lo depuso, el cual a su vez suspendió la Constitución, disolvió la Asamblea y colocó al teniente coronel Sangulet Lamizana a la cabeza del gobierno. Este permaneció en el poder durante la década de 1970, época en la cual se dio la sequía del Sahel, que tuvo un impacto devastador en el Alto Volta y los países vecinos. Posteriormente se redactó y se aprobó una nueva constitución en 1977 y Lamizana fue reelecto en 1978, pero fue derrocado en 1980 por el coronel Salles Serbo. Este reorganizó el gobierno y erradicó la constitución de 1977, aunque también encontró resistencia por parte de los sindicatos, por lo que a los 2 años fue derrocado por el mayor Jean-Baptiste Ouédraogo y el Consejo de Salvación Popular, quienes tenían la promesa de una transición a un gobierno civil y una nueva constitución. Para 1983 se nombró primer ministro al capitán Thomas Sankara. Durante su gobierno trató de implementar varios programas sociales. Asimismo, en 1984 una iniciativa suya cambió el nombre del país de Alto Volta a Burkina Faso. Se considera que el programa socioeconómico de Thomas Sankara ha sido uno de los más grandes jamás emprendidos en el continente africano. Lamentablemente, en octubre de 1987, Sankara junto con otros de sus funcionarios fue asesinado en un golpe de Estado. Se cree que este fue organizado por Blaise Compaoré, quien asumió el poder como presidente de Burkina Faso desde 1987 hasta 2014. Este argumentó como motivo para el golpe de Estado el deterioro que estaba permitiendo Sankara de las relaciones con otros países, por lo que anuló muchos de los proyectos que este hizo e hizo nuevas reformas en el país. Para 1991 se aprobó una nueva constitución y Blaise Compaoré fue reelecto en diciembre de 1991. El gobierno de Compaoré se considera que desempeñó un papel negociador en varias disputas de África Occidental. Ya para 2014 iniciaron una serie de manifestaciones en Ouagadougou contra el presidente Blaise Compaoré, pues al parecer este pretendía hacer unas enmiendas a la constitución tendientes a extender su gobierno, pero debido a la presión se vio obligado a renunciar, así que se eligió a Michel Kafando como presidente de transición de Burkina Faso, pero fue derrocado en 2015 por el Regimiento de Seguridad Presidencial, declarando al Consejo Nacional para la Democracia como nuevo gobierno nacional. No obstante, estos pidieron disculpas por este golpe de Estado y restauraron el poder a los que se lo habían tomado. Así, en las elecciones que se celebraron en 2015 salió favorecido Roch-Marc Christian Kabore, quien volvió a ser reelecto en las elecciones de 2020. Por otro lado, desde 2016 en Burkina Faso se han presentado una serie de ataques terroristas que se le adjudican a grupos yihadistas. Principalmente estos se dan en la parte norte y este del país. Y ahora más recientemente, en 2022, se dio un nuevo golpe de Estado en Burkina Faso. Soldados amotinados arrestaron y depusieron al presidente Kabore, por lo cual el movimiento patriótico de salvaguardia y restauración, apoyado por militares, se declaró en el poder, dirigidos por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, quien fue declarado como presidente en transición de Burkina Faso. Fue uno de los líderes africanos más populares de los últimos 40 años. Thomas Sankara nació en 1949 en el norte de Burkina Faso, entonces conocido como Alto Volta. Se formó en una academia militar de Madagascar en 1984. Tras un golpe de Estado dirigido por Blaise Compaoré, fue nombrado presidente de Burkina Faso. Fue un carismático presidente izquierdista y feminista. Hay que dar un trabajo a todas las mujeres. Toda mujer debe poder ganarse la vida con dignidad y honestidad. Sankara se oponía a que los países pobres pagaran sus deudas a las naciones occidentales. Promovió vastas campañas de vacunación y debates. Solo si somos capaces de confrontar constantemente nuestras ideas, podremos ver lo que quieren las masas.
No debemos tratar de ajustarnos a los conceptos clásicos y académicos impuestos por Occidente. A veces era un líder autoritario, la población era controlada por los llamados comités de defensa de la revolución, pero tras solo 3 años como presidente fue asesinado. Número 3. Ouagadougou es la capital de Burkina Faso, es el centro administrativo, cultural, económico y de comunicaciones del país. A su vez es la ciudad más grande y coloquialmente se suele abreviar el nombre de la ciudad como Ouaga. Ouagadougou se convirtió en la capital del Imperio Mossi en 1441 y luego en 1919 los franceses la convirtieron en la capital del Alto Volta. Las industrias de alimentos y textiles son las principales de Ouagadougou y la ciudad tiene uno de los mercados más grandes de África Occidental. Asimismo cuenta con varios museos y mercados artesanales. Valdría destacar al Museo Nacional de la Música y al Museo de Manega, que exhibe instrumentos musicales de Burkina Faso. Asimismo, Ouagadougou cuenta con algunos parques bastante reconocidos, como el Parque Urbano del Bosque del Conocimiento, que en la época Mossi pertenecía a los jefes Mossi y se le consideraba un bosque sagrado donde se celebraban algunos ritos especiales, y el Festival Panafricano de Cine y Televisión de Ouagadougou es el festival de este tipo más grande de África. Número 4. Geográficamente, Burkina Faso tiene una superficie de poco más de 274.000 kilómetros cuadrados. Es un país ubicado en el Sahel, sin salida al mar y comparte fronteras con 6 naciones. Se podría dividir el territorio del país en tierras verdes al sur y semiáridas al norte, y la mayor parte del centro de Burkina Faso se encuentra en una meseta de sabana. El punto más alto del país es el monte Tenakuru, pero la altitud media del territorio es de alrededor de 400 metros, por lo cual se podría decir que Burkina Faso es un país relativamente llano. Anteriormente Burkina Faso se llamaba Alto Volta. Este nombre se debía a 3 ríos que lo cruzan, el Volta Negro, el Volta Blanco y el Volta Rojo. Si se habla del clima, el país tiene un clima principalmente tropical con 2 estaciones. La temporada de lluvia dura aproximadamente 4 meses y suele ir entre mayo y septiembre. Sin embargo, en la parte norte del país y el Sahel, las lluvias suelen ser en menor cantidad y las temperaturas más altas. Se suele argumentar que la ubicación de Burkina Faso puede influir en su inseguridad alimentaria, pues el país experimenta algunas de las variaciones climáticas más radicales del mundo, que van desde inundaciones severas hasta sequías extremas, lo que dificulta la actividad agrícola y los beneficios de esta. Y si a ello se suma que la mayoría de la población de Burkina Faso depende de la agricultura, se puede identificar las vulnerabilidades económicas y sociales de este país. Burkina Faso también cuenta con algunos recursos naturales como oro, piedra caliza, mármol, piedra pómez y sal. Y finalmente, en términos de biodiversidad, Burkina Faso tiene una mayor cantidad de elefantes que muchos países de África Occidental, y el búfalo enano rojo es una especie característica de este país. La fauna y la flora del país están protegidas en 4 parques nacionales. En Burkina Faso, en la región del Sahel, Sibir y Kebre aguarda la lluvia. Según los campesinos locales, los patrones del clima están cambiando. El clima está cambiando y estamos preocupados. Todos los días tenemos que pensar cómo vamos a sobrevivir. Afecta a nuestras vidas, a nuestro entorno. Los árboles están desapareciendo y la fertilidad del suelo disminuye. Así que es un problema grave. Y los científicos pronostican que solo puede empeorar. Los campesinos tendrán que hacer frente no solo a menos lluvia, sino también a una mayor variabilidad del flujo de agua. Con solo una temporada de cosecha y poco más de 500 milímetros de lluvia al año, cambios como este pueden equivaler a un desastre. Hace 10 años tuvo una sequía y una hambruna grave. Tuve que vender todo lo que tenía, incluida mi carreta tirada por un burro, para comprar alimentos para la familia.
Cuando llega la lluvia, estos hoyos en forma de media luna conservan la humedad más eficazmente y el estiércol que se añade en el fondo aumenta la fertilidad del suelo, dice la campesina Minata Suadogo. Número 5. Burkina Faso tiene una población de casi 21 millones de personas. Estos pertenecen a dos importantes grupos culturales de África Occidental, los gur voltaicos y los mandé. Los voltaicos son mucho más numerosos e incluyen a los moshi, quienes constituyen aproximadamente la mitad de la población. La mayor parte de la población de Burkina Faso se concentra en el sur y centro del país, con una densidad de población que en algunas partes puede superar los 48 habitantes por kilómetro cuadrado, la cual se considera alta para África, por lo que muchos burkinabes migran a países vecinos con regularidad para trabajos agrícolas estacionales. Se estima que Burkina Faso tiene una tasa de fecundidad de 5,93 niños nacidos por mujer, estando entre las 10 más altas del mundo. Si se habla del idioma del país, Burkina Faso es un país multilingüe, pero el francés es el idioma oficial usado como idioma principal en el gobierno, los medios y la educación. Pero en total se estima que se hablan 69 lenguas en el país, de las cuales el idioma more es el idioma más hablado en Burkina Faso. Ni Winnica, ni Zapri, ni Yungo, Yipe Kema. Hablado por aproximadamente la mitad de la población, principalmente en la región central alrededor de la capital Ouagadougou. Continuando con la religión, según censo del 2006, poco más del 60% de la población de Burkina Faso practica el Islam. Sin embargo, estas estadísticas pueden ser engañosas, porque el Islam y el cristianismo a menudo se practican junto con las creencias religiosas indígenas. Siguiendo con los temas de salud, en 2016 se estimó que la esperanza de vida en Burkina Faso era de 60 años y en 2014 la edad media de sus habitantes era de 17 años. Por su parte, para 2011 se estimó un gasto en salud en el país equivalente al 6,5% del PIB y como suele ser común en África, el país tiene ciertos niveles de prevalencia del VIH. Se estimó en Burkina Faso en el 1% en personas entre 15 y 49 años. Y según un informe de la OMS, más del 70% de las mujeres de Burkina Faso han sufrido mutilación genital femenina, esto como práctica tradicional. Y finalmente, en términos educativos, la educación en Burkina Faso se divide en primaria, secundaria y superior. En el país suele haber preferencia en la educación de los niños sobre las niñas, y así se reflejan las tasas de alfabetización. La mayoría de la educación es pública y en la capital solo hay algunos pocos centros privados. Según la ONU, Burkina Faso es uno de los países con la tasa de alfabetización más baja del mundo. En 2008 se estimó en poco más del 25%. La educación es obligatoria y se supone gratuita entre los 6 y los 16 años. Influye mucho la calificación del estudiante en la gratuidad y principalmente se brinda en francés. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la mutilación femenina es una forma intencional de alterar o lesionar los órganos genitales femeninos. Mimi nilisoma hadi class 6 ndio nikaambiwa nitatairiwa. Nilijaribu kukataa, nikaambiwa na baba lazima utatairiwa. Hata mama alijaribu kukataa, kaambiwa lazima atairiwe. Juu hata yeye ametairi. Nikatairiwa nikiwa darasa la 6. Nikiwa na 13 years. Este procedimiento no trae consigo ningún beneficio para las mujeres. De hecho, pueden producir hemorragias graves, problemas urinarios, quistes o infecciones como el tétanos y la muerte. África, Medio Oriente y Asia son las zonas del mundo donde se concentra más esta práctica y como consecuencia, alrededor de 200 millones de mujeres y niñas vivas han sido mutiladas. Sin embargo, es un problema que no se ha detenido, principalmente por las prácticas socioculturales de cada región en diferentes partes del mundo. La mutilación femenina generalmente se realiza durante la infancia, la adolescencia y en algún momento de la lactancia. Número 6. A la cultura de Burkina Faso se le suele conocer como cultura burkinabe. Por ejemplo, hablando de la literatura de este país, esta se basa principalmente en la tradición oral. Quizás durante la ocupación francesa, Dip Doloson Ouedraogo publicó su obra Máximos Pensamientos y Acertijos de los Mosi, un registro de la historia oral del pueblo Mosi.
pero posterior a su independencia la tradición oral siguió teniendo gran influencia en los escritores burkineses. Valdría destacar a algunos como Nassi Boni y Roger Nikiema. Siguiendo con el teatro, en Burkina Faso las ceremonias rituales tradicionales de los numerosos grupos étnicos han consistido durante mucho tiempo en bailar con máscaras. Ya el teatro occidental se hizo común durante la época colonial, principalmente el teatro francés, y posterior a la independencia llegó un nuevo estilo de teatro inspirado en el teatro foro, destinado a educar y entretener a la población rural de Burkina Faso. Quizás dos elementos claves de la cultura de Burkina Faso son sus máscaras y bailes indígenas. Las máscaras son hechas para ritos y sacrificios, y la danza nativa se emplea para demostrar el deseo de los aldeanos de recibir las bendiciones de los espíritus. En Burkina Faso existe una gran comunidad de artistas, especialmente en Ouagadougou. Gran parte de las artesanías producidas son para la creciente industria turística del país. Asimismo, cada 2 años se celebra la Feria Internacional de Arte y Artesanía de Ouagadougou, siendo esta una de las ferias de arte y oficios más importantes de África. Continuando con la gastronomía, como es típico en África, la cocina de Burkina Faso se basa en alimentos básicos como el arroz, el maíz y el mijo, que son los cereales más consumidos. Por su parte, las fuentes más comunes de proteína son el pollo, los huevos y el pescado. Y en bebidas, una típica de Burkina Faso es el bangi o vino de palma, que es savia de palma fermentada, y sonco o agua de grano se suele considerar como la bebida nacional. Consiste en una base de agua y cereal. Y entre los platos más destacados podemos mencionar el to, que son tortas frías estilo polenta hechas de mijo, sorgo o maíz molido. Se les suele considerar el alimento básico de la dieta de Burkina Faso. Pasando al cine, el de Burkina Faso es uno de los más importantes de África. Se considera que la principal contribución de Burkina Faso al cine africano comenzó con el establecimiento del Festival de Cine FESPACO. Asimismo, muchos cineastas de este país son conocidos internacionalmente. Valdría destacar a Gastón Kabore, Idrissa Ouedraogo y Danny Kujay. Y de igual forma en el país se producen algunas series de televisión populares como Lisbo Budiou. En términos deportivos, en Burkina Faso se suele practicar diversidad de deportes, pero el fútbol se considera el deporte más popular. El equipo nacional se le suele denominar como Les Citalons. El país en el año 1998 acogió la Copa Africana de Naciones y en 2013 se clasificó para la que se realizó en Sudáfrica, a la cual llegó a la final. Y aunque Burkina Faso no se ha clasificado para un mundial, su equipo se considera que ha venido en constante mejoría. Por su parte, el baloncesto es otro deporte que goza de cierta popularidad, tanto entre hombres como mujeres. En 2013, Burkina Faso se clasificó para el Afrobásquet, torneo que se considera el más importante de baloncesto de África. Y en los Juegos Olímpicos de verano del 2020, el atleta Hughes Fabrice Sango ganó la primera medalla olímpica de Burkina Faso, obteniendo un bronce en salto triple. Y finalmente, en medios de comunicación, el principal medio de comunicación de la nación es su servicio combinado de radio y televisión patrocinado por el Estado, RTV, pero además hay algunas estaciones de radio privadas. Lamentablemente, los intentos por desarrollar una prensa y medios independientes en Burkina Faso han sido intermitentes, pues suele haber amenazas y ataques contra periodistas. El baile, con todos sus movimientos, demuestra la capacidad del ser humano y muchas de sus acciones, como el hecho de comer, reunirse, arrancar los frutos de la tierra. La alegría y la fuerza con el ritmo de los tambores se comunican directamente con la tierra. Estos otros tambores tienen un uso diferente. Son los tambores de noticias, utilizados para transmitir información y fundamentales en épocas de conflicto o guerras. Hoy, los tambores anuncian a la comunidad una fiesta en el patio de Yale Gaeri, la mujer más anciana de Burkina y tal vez de toda África Occidental. Yale tiene 117 años y una pirámide de descendientes con 17 hijos vivos, 37 nietos, 52 bisnietos, 15 tataranietos y continúa con 5 niños. Número 7.
La economía de Burkina Faso se basa principalmente en la agricultura y la minería. La agricultura se estima que representa poco más del 30% de su PIB, pero ocupa alrededor del 80% de la población en edad de trabajar. El país tiene una alta densidad de población, pocos recursos naturales y un suelo frágil. Otro sector importante en Burkina Faso es el sector financiero. Se calcula que este representa también alrededor del 30% del PIB del país. Está dominado principalmente por los bancos, siendo solo 3 de los más de 10 bancos que hay en el país los que controlan más del 60% de los activos totales. Por su parte, de los productos agrícolas, el algodón es su producto comercial más importante y en la minería lo es el oro. Para 2017, entre gemas y metales preciosos se exportó casi 2.000 millones de dólares, lo que representó casi el 80% de las exportaciones frente a solo el 8,3% que representó el algodón. Pese a esto, gran parte de la actividad económica del país está financiada por la ayuda internacional y por créditos regionales. La moneda de Burkina Faso es el franco CFA, que es también moneda de otros 7 estados independientes de África Occidental y es emitido por el Banco Central de los Estados de África Occidental. Este se encarga de gestionar la política monetaria y de reserva de estos estados, así como de supervisar el sector financiero de estos. Por otro lado, muchos ciudadanos burkineses suelen padecer desnutrición. Se estima que actualmente hay más de 1.5 millones de niños que están en riesgo de inseguridad alimentaria en Burkina Faso. Esto ocasiona retrasos en el crecimiento y posteriormente deserción escolar, que finalmente terminan disminuyendo la tasa de alfabetización y si mueren la fuerza laboral. Estas cifras suelen ser más altas en las zonas rurales, por lo cual hay muchos programas sociales tanto del gobierno nacional como extranjeros que ayudan a disminuir este problema, como por ejemplo el proyecto de productividad agrícola y seguridad alimentaria desarrollado por el Banco Mundial. Se indica que las posibles causas de esto son la pobreza, la inestabilidad política, los desastres naturales y el cambio climático que está ocasionando la denominada crisis alimentaria mundial. En infraestructura, aunque los servicios públicos en Burkina Faso están subdesarrollados, la Oficina Nacional de Agua y Saneamiento del país está emergiendo como una de las empresas de servicios públicos con mejor desempeño en África. Esta ha ayudado a aumentar el acceso al agua potable y en Sadguli, cerca de Ouagadougou, se instaló una planta de energía solar de 33 megavatios, la cual se considera la instalación de energía solar más grande de África Occidental. En carreteras y vías el país sí sigue algo subdesarrollado. Hay 15.000 kilómetros de carreteras en Burkina Faso, de los cuales solo 2.500 kilómetros están pavimentados. Por su parte, el principal aeropuerto es el de Ouagadougou y el transporte ferroviario en Burkina Faso consta de una sola línea. Y finalmente, en términos de ciencia y tecnología, Burkina Faso se estima que invierte el 0,20% de su PIB en este aspecto, una de las proporciones más bajas de África Occidental. En 2010 se estimaron 48 investigadores por cada millón de habitantes. La mayoría de estos trabajan en el sector de la salud y se tiene como objetivo de investigación tratar de mejorar la seguridad alimentaria y promover sistemas de salud innovadores, eficaces y accesibles. Golpe de Estado en Burkina Faso. Los militares anunciaron el lunes por televisión que tomaron el poder tras un alzamiento por el fracaso del gobierno para contener el auge de los yihadistas. En vista del continuo deterioro de la situación de seguridad que amenaza los cimientos mismos de nuestra nación, la incapacidad manifiesta del señor Roch-Marc Christian Kaboré de unir a los burkineses para hacer frente con eficacia a la situación y tras la exasperación de los distintos estratos sociales de la nación, el Movimiento Patriótico de Salvaguardia y Restauración MPSR ha decidido asumir sus responsabilidades ante la historia, la comunidad nacional e internacional. Los soldados se alzaron en varias bases del país el domingo pidiendo la salida de la cúpula militar y más recursos para luchar contra los grupos yihadistas que asolan el país desde 2015. El domingo los manifestantes apoyaron a los amotinados e instalaron barricadas en varias avenidas de la capital que luego fueron dispersadas por la policía. Llevamos 6 años sufriendo.
Gracias al coronel Damiba con su equipo, con su ejército fuerte, nos salvamos hoy. Damos gracias a Dios. La Unión Africana condenó lo que llamó intento de golpe de Estado, mientras que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó preocupación sobre la integridad física de Kaboré. Y finalmente, número 8. La política de Burkina Faso se desarrolla en el marco de una república semipresidencialista, aunque The Economist calificó en 2019 a Burkina Faso como un régimen híbrido, es decir, un gobierno que está en transición de un régimen autoritario a uno democrático. No obstante, ahora recientemente, en enero del 2022, se dio un nuevo golpe de Estado en este país, instaurándose en el poder un régimen militar. El poder en Burkina Faso está dividido en 3 ramas, la ejecutiva encabezada por el presidente y el primer ministro. El presidente es jefe de Estado y el primer ministro jefe de gobierno. El presidente es elegido por voto popular para periodos de 5 años y con derecho a reelección. Y el primer ministro es designado por el presidente con el consentimiento de la legislatura. Este a su vez es responsable de nombrar un gabinete que es posteriormente nombrado por el presidente. Por su parte, la rama legislativa o poder legislativo reside tanto en el gobierno como en el parlamento. Este último está dividido en Asamblea Nacional y Senado. La Asamblea consta de 111 miembros denominados diputados elegidos para periodos de 5 años por representación proporcional. Y el Senado se supone tiene 89 miembros, 29 de los cuales serían electos por el presidente, aunque en la práctica, en la actualidad en Burkina Faso solo existe la Asamblea Nacional, ya que el Senado había sido abolido en 2002 y mediante enmiendas constitucionales promovidas por el entonces presidente Blaise Compaoré se debía restaurar este, pero esto nunca se hizo y Compaoré fue posteriormente removido de su cargo. Y el Poder Judicial, que es independiente del Legislativo y del Ejecutivo, está encabezado por el Tribunal Supremo y bajo este le siguen los tribunales de apelación y seguidamente los tribunales de primera instancia. El sistema legal se basa en el sistema de derecho civil francés y el derecho consuetudinario. Se considera que en Burkina Faso las libertades políticas están severamente restringidas. Suele haber ataques a periodistas y activistas. En términos de relaciones exteriores, se considera que Burkina Faso tiene buenas relaciones con la Unión Europea, África y ciertos países asiáticos. Francia en particular continúa brindando una ayuda significativa. Asimismo, se considera que las relaciones de este país con los Estados Unidos son buenas y con sus vecinos sus relaciones han venido en mejoría. Burkina Faso es miembro del G5 Sahel, la Comunidad de Estados del Sahel-Sahara, la Francofonía, la Organización de Cooperación Islámica y la ONU. Siguiendo con sus fuerzas armadas, estas en el país se dividen en Ejército, Fuerza Aérea, Gendarmería Nacional y Milicia Popular. Al 2012 se estimó que su personal activo era de 11.200 miembros y para 2006 se estimó un gasto en defensa equivalente al 1,2% del PIB. Según algunos informes, el ejército de Burkina Faso no tiene suficiente personal y está mal equipado, aunque puede tener cierta experiencia en combate. En los últimos años, Estados Unidos ha brindado asistencia militar y entrenamiento. Y finalmente, en términos administrativos, Burkina Faso está dividido en 13 regiones administrativas que abarcan 45 provincias y 351 departamentos o comunas. Cada región es administrada por un gobernador. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.